amigo Espíritu Santo. Y pedimos ahora, Señor, que tu palabra, Señor, corra como un río de fuego esta mañana. Queremos escuchar tu voz. Queremos, Señor, abrir nuestros corazones. Queremos pedirte que lleves todo pensamiento cautivo bajo la autoridad y la obediencia a Cristo Jesús. Señor, háblanos esta mañana. Declaramos, Señor, que todas las personas que escucharán este mensaje, Señor, son tierra fértil. Su corazón es tierra fértil de la mejor calidad. Y esta semilla, Señor, va a cambiar su realidad. Esta palabra, Señor, que se va a soltar, Señor, en esta mañana va a cambiar su realidad. Señor, declaramos un antes y un después. Declaramos, Señor, un principio de gloria, Señor. Declaramos, Señor, que, Señor, tú harás que, Señor, estemos en lugares que nunca hemos pensado que íbamos a estar. Que estemos, Señor, haciendo cosas que nunca pensamos que íbamos a estar haciendo. Señor, porque tú vas a venir, Señor, a desafiar nuestra manera de pensar. Tú, Señor, vas a, Señor, darnos, Señor, sorpresas del cielo, Señor, inesperadas, impensables, Señor. Señor, no hay nada imposible para ti. Y tú, Señor, vas a extender nuestros límites, Señor, mucho más allá de lo que un día pudimos imaginar. Señor, te damos gracias. Espíritu Santo, sigue hablando, sigue profetizando esta mañana. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Amén. Tomen asiento y le damos gracias al Señor por esta bendición de estar juntos y de poder disfrutar de su presencia, ¿no? Lo más importante para nosotros es su presencia, es su gloria, saber que Él nos toca y Él cambia nuestras realidades y saber que todas esas imposibilidades, esas crisis, esas dificultades son yugos, son maldiciones quizá de 3, 4 generaciones atrás y solamente la unción de su Espíritu puede romper y pudrir todo eso y cambiar completamente nuestra realidad y eso es posible en su presencia, como estábamos recién. Es posible cuando vos te vas en tu cuarto o en el lugar donde estés y te encuentres con el Señor. Ahí está la unción cambiando todo, quizá en un santiamén. Así que le damos gracias por su presencia y pedimos que siga obrando con poder. Bueno, quiero ir rápido a la palabra. Génesis capítulo 28, a partir del verso 10. Y el título de este mensaje, yo no suelo poner títulos a los mensajes, pero a veces sí, a veces Dios me lo da, o siento que Dios quiere que ponga un título. Y el título es Dios es un transformador de vidas. Dios es un transformador de vidas. Y vamos a ver el testimonio de un patriarca, ¿no? de un hombre famoso que se encuentra en la Escritura, que es Jacob. Voy a hacer un resumen para ponernos en contexto. Ustedes saben que Jacob le roba la bendición a su hermano. Ustedes saben que la primogenitura le pertenecía, ¿no? Por supuesto, al primer varón, al que abría matriz. Y Esaú era la persona que le correspondía la bendición, la primogenitura, y Jacob se la roba, ¿no? Ahí tuvo que ver la madre, y bueno, varias cosas, un guiso, bueno, la mayoría yo creo que conocen la historia. Y en ese momento Esaú se enoja muchísimo porque sabe que su hermano le robó la bendición. Se enoja un poco con Jacob también porque dice, solamente una sola bendición tenés. Dice, yo ya bendije a tu hermano, no te puedo bendecir. Y Esaú, bueno, tan enojado, dice, bueno, cuando mi padre baje al sepulcro, voy a matar a mi hermano. Así que imagínense, la madre de Jacob le avisa a Jacob, Jacob empieza a disparar, empieza a correr, ¿no? Y en medio de todo esto, Jacob de Berseba va a Aram, quiere ir a Aram, quiere escapar, quiere ir de su familiar llamado Labán, su tío, y en este momento él tiene que transitar 700 kilómetros a pie. Imagínense, ¿no? Para nosotros es una barbaridad, 700 kilómetros, y él hace un primer trayecto y hace unos 66, 70 kilómetros, que ya es bastante, ¿no? Y pasa esto, dice el capítulo 28, verso 10, salió pues Jacob de Berseba y fue a Aram, y llegó a un cierto lugar y durmió allí, porque ya el sol se había puesto, y tomó de las piedras de aquel paraje y puso a su cabecera, y se acostó en aquel lugar.
Y soñó, y aquí una escalera que estaba apoyada en tierra, y su extremo tocaba en el cielo, y aquí ángeles de Dios que subían y descendían por ella. Y aquí Jehová estaba en lo alto de ella, el cual dijo: yo soy Jehová, el Dios de Abraham, tu padre, y el Dios de Isaac. La tierra en que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia. Será tu descendencia como el polvo de la tierra, y te extenderás al occidente, al oriente, al norte y al sur, y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. He aquí yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que fueres, y volveré a traerte a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Muy bien, qué sueño impresionante. Qué experiencia impresionante de parte de Jacob. Ahora yo le quiero explicar que Jacob era una persona que su nombre era engañador. Era la persona que nosotros, sería la última persona que nosotros le daríamos una promesa. Sería la última persona que nosotros bendeciríamos. Sería la última persona que nosotros encontraríamos su mérito. Pero qué bueno que Dios no piensa de la misma manera que nosotros, ni actúa de la misma manera que nosotros. Había una promesa hecha a su abuelo, a Abraham, a su padre, Isaac, y esa promesa iba a llegar independientemente de la situación que había atravesado o de los errores o de los pecados que había cometido Jacob, porque para Dios eso no había ningún problema, porque Dios ya tenía en su agenda transformar a Jacob. Hasta le cambió el nombre, le puso Israel, que quiere decir príncipe. Y un poco lo que el Espíritu Santo nos ministraba antes del mensaje, en la administración, muchas veces nosotros venimos con muchísima aflicción, muchísimas situaciones difíciles, y a veces hacemos todas las cosas bien y vemos que no hay resultado. Y entonces tenemos que empezar a pensar que son maldiciones, que son cosas que vienen de generaciones pasadas. Y muchas personas, hasta el nombre es una maldición. En el nombre de Jacob era una maldición, porque significaba precisamente, ¿no?, el usurpador, el que robaba. Y Dios, dése cuenta que para bendecirlo le tiene que cambiar el nombre. Le tiene que cambiar el nombre. Entonces nosotros acá vemos que Jacob era la persona quizás menos merecida, pero Dios había hecho una promesa. Y Dios iba a hacer todo lo posible para que Jacob pueda recibir esa bendición. Dios iba a cambiar todo lo que tenía que cambiar de Jacob, iba a cambiar toda su realidad para que pueda recibir esa bendición. Y esto es muy interesante porque a veces nosotros nos sentimos muy protagonistas de la bendición de Dios y no nos damos cuenta que el que determinó bendecirte va a hacer todo lo necesario para poderte bendecir. Y va a transformarte todo, y va a transformar toda tu realidad para poderte bendecir. Porque Dios te tiene en ese lugar, porque Dios te ha acercado a vos y a Él, y porque Dios tiene un proyecto que lo va a llevar a cabo. Ahora, acá vemos cosas muy interesantes. Porque, por ejemplo, vemos a un Jacob que no conocía a Dios. O sea, Dios se está revelando a Jacob. Él sabía que era el Dios de su padre, el Dios de su abuelo, pero él no conocía a Dios. Él, digamos, era una persona que tenía conocimiento, pero no tenía experiencia con Dios. Tenía un conocimiento, mejor dicho, como de información, pero no como algo experimental. Entonces, acá vemos varias cosas interesantes. Él tiene un sueño donde ve realmente la gloria de Dios. Y el lugar donde tiene ese sueño es el lugar menos esperado. Porque generalmente la costumbre en esa época era que Dios se encontraba, o digamos, una manifestación de Dios se podría encontrar en una ciudad, en un lugar donde había un templo, en un lugar donde había un lugar para adorar, donde había un altar. Pero cuando la gente tomaba los caminos, ¿sí?, una de las cosas que temía era por su inseguridad, porque se alejaba de la ciudad y se alejaba del lugar el lugar de adoración de su Dios. Entonces los caminos eran como lugares peligrosos porque se alejaban de la deidad con la que ellos se relacionaban. Pero acá en medio del camino Dios lo encuentra. Dios sale al encuentro de Jacob en el lugar menos pensado, en el lugar menos indicado para Jacob. Y vemos que él tiene un sueño y ve eso. Ve los cielos abiertos, ve los ángeles de Dios que ascienden y descienden y ve una escalera. Acá lo que está mostrándole Dios es de que hay una nueva etapa para él, hay una nueva situación y que él tiene una relación con el cielo y el cielo tiene una relación con él. Dios a través de esa visión está profetizando lo que va a pasar más adelante, que después lo vamos a comprobar. Vamos a empezar a comprobarlo esta mañana. Acá lo que Dios le está mostrando es que hay ángeles, hay mensajeros que están ya dispuestos para traer la bendición que Dios había determinado a Jacob.
O sea, la revelación que tiene Jacob realmente era un privilegiado, porque en ese sueño, en esa visión, lo que está revelándole Dios a Jacob es impresionante. Y Jacob empieza a entender un poco lo que está pasando, porque fíjense lo que dice. Dice, versículo 16, 28, capítulo 28, verso 16. Y despertó Jacob de su sueño y dijo, ciertamente Jehová está en este lugar y yo no lo sabía. Ciertamente, me encanta esta frase, Jehová está en este lugar, el Señor está en este lugar y yo no lo sabía. Y esto es muy interesante porque muchas veces estamos en una situación donde Dios está en esta situación y no lo sabemos. Estamos en el lugar donde pensamos que es el lugar menos indicado donde Dios puede estar y Dios está. Dios está en esa tribulación, Dios está en esa barca que parece que se está hundiendo, Dios está en esa situación, Dios está en esa escasez o Dios está en esa problemática, Dios está en ese lugar y Dios está haciendo algo porque Él no pierde tiempo, Él cuando habla y está en un lugar es para hacer algo, Dios no pierde tiempo hablando ni pierde tiempo moviéndose en una dirección. Siempre, siempre Dios relaciona un lugar puntual. Siempre Dios relaciona, digamos, el cielo y la tierra y siempre hay algo que nos pasa que está relacionado con un lugar físico. La eternidad viene al cielo, la eternidad viene a la tierra, se apodera de la tierra, se apodera de un momento, se apodera de un lugar para que nosotros tengamos una experiencia. Y seguramente has tenido algunas experiencias con Dios, fuertes o no tan fuertes, grandes o pequeños o medianas, donde recordás ese momento, recordás ese lugar. Porque Dios sabe que necesitamos nosotros como humanos recordar ese lugar, ese momento, esa dirección, o esa persona, o esa situación, o esa palabra, porque sabe que funcionamos así. Entonces, dice, yo no lo sabía, dice Jacob. Verso 17, y tuvo miedo. Y dijo, cuán terrible es este lugar, no es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo. Acá Jacob tuvo un verdadero encuentro de Dios. ¿Sabes por qué? Porque tuvo temor. El temor es una de las frutos donde realmente Dios está. O sea, cuando uno realmente se encuentra en la presencia de Dios, lo primero que te da es temor, porque la carne es tan débil frente a la gloria de Dios, que es uno de los, digamos, de los síntomas donde podés confirmar que Dios está en ese lugar. Por eso hay alguna situación que te da temor, donde sabes que Dios te está impulsando, hay alguna cosa que tenés que hacer, donde sabes que Dios te está pidiendo y te da temor. Bueno, no son tus emociones, no son tus sentimientos, no estás influenciado por otro ser humano, es Dios. Porque Dios siempre te va a llevar a una situación en la que tenés que depender de Él. Y humanamente te vas a sentir atemorizado. Porque Dios quiere que dependas de Él, porque Dios quiere que lo conozcas a Él. Dios nunca te va a pedir algo que puedas hacer vos solo o por vos solo. Dios quiere que podamos depender de Él, que tengamos una experiencia con Él. Entonces dice que Él tuvo temor. Y dice, esta no es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo. Y se levantó Jacob de mañana y tomó la piedra que había puesto de cabecera y la alzó por señal y derramó aceite encima de ella. Otro fruto muy importante cuando nosotros vemos que hubo un verdadero encuentro con Dios. ¿Qué es lo que pasa? Lo que hicimos hoy en la mañana. ¿Qué pasó? Adoración. Adoró. Tomó esa piedra donde él estaba recostado, la ungió con aceite, hizo como que se acostumbraba en ese momento, como un memorial, como un lugar, pero a la vez levanta un lugar para recordar, porque después Dios le dijo que iba a volver a ese lugar, para recordar esta experiencia. Sabía que más adelante iba a volver, iba a recordar esta experiencia que en este momento estaba viviendo, pero aparte está ungiendo con aceite de oliva, dicen algunas traducciones. ¿Para qué? Para adorar a Dios, para levantar un altar. Y esto es tremendamente importante. Cuando tenemos una experiencia con Dios, automáticamente adoramos a Dios. ¿Por qué? Porque sabemos que Él está ahí, porque nuestro deseo es adorarle, es rendirnos, es darle gracias, es hacer que no se vaya. Es hacer que se quede ahí. Cuando vos levantás un altar es para que Él no se vaya. Porque esa experiencia que tuviste es tan fuerte que no querés que se termine. Entonces levantás un altar, pasó con Abraham, pasó con varios, porque no querés que eso se termine, eso querés que siga, porque es una experiencia que realmente es maravillosa. Y uno levanta un altar para que Dios se sienta cómodo y para que Dios diga, yo me quedo acá, no me voy más. Entonces Él levanta un altar. Y verso 19 dice, y llamó el nombre de aquel lugar Betel, aunque era luz el nombre, que quiere decir almendra o rapidez. Dice, era el nombre de la ciudad, primero era luz, pero él le puso Betel. E hizo Jacob voto,
diciendo: si fuere Dios conmigo y me guardara en este viaje en que voy y me diere pan para comer y vestido para vestir, y si volviere en paz a casa de mi padre, Jehová será mi Dios. Acá él está haciendo un pacto. No se quedó solamente ahí. Tuvo la experiencia, vio lo que estaba pasando, recibió la revelación, adoró, pero ahora tomó una decisión. Esos son 3 o 4 pasos fundamentales en los cuales cosas que tienen que pasar cuando realmente tenemos un encuentro con Dios. No puede ser que nos encontremos con Dios y no deseamos adorar. No puede ser que nos encontremos con Dios, adoremos y salgamos de la misma manera que entramos. Tiene que haber un cambio, tiene que haber una diferencia, tiene que haber un compromiso, tiene que haber un voto, tiene que haber algo, una decisión. Entonces dice acá que dijo lo siguiente: y si volviera en paz en casa de mi padre, Jehová será mi Dios. Y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios, y todo lo que me dieres el diezmo apartaré para ti. Hace un pacto de agradecimiento, hace un pacto con Dios. Y entonces él reconoce que yo entiendo que vos vas a ser el que me protege. Vos vas a ser el que me bendice, vos vas a ser el que me provee. Yo entiendo por lo que estoy viendo que vos sos ese Dios que sos capaz de hacer eso. Y recién estaba empezando a conocer a Dios, nada más. Entonces él dice: por eso yo hago un pacto contigo de fidelidad. Hago un pacto contigo de adoración. Hago un pacto contigo de agradecimiento, ¿no? Y uno dice: qué interesante, porque ¿de dónde habrá sacado Jacob de que tenía que dar su diezmo? ¿De dónde? ¿Quién se lo enseñó? Seguramente lo habrá escuchado Abraham, lo habrá escuchado Isaac, porque se acuerdan cuando Abraham le da a Melquisedec los diezmos. No sabemos cómo, no lo dice la Biblia. Se lo preguntaremos cuando lleguemos al cielo. Pero nosotros vemos que él quiere honrar y decir: yo hago un pacto contigo. Y cada vez que des en cuenta lo interesante, todo lo que reciba te voy a dar el 10%. Y es algo interesante porque cada vez que nosotros, por nuestra situación, quizás en forma mensualizada, nosotros estamos honrando al Señor con una parte de lo que el Señor nos da, todos los meses lo que estamos haciendo es renovar el pacto. Renovar el pacto de fidelidad, renovar el pacto de bendición, renovar el pacto de acción de gracias, renovar el pacto de honra. Es tremendamente importante eso, porque es esa relación que se va renovando y va creciendo día tras día. Y ahí me encantaba esto porque estaba mirando en los estudios y este hecho, ¿no? Se realiza 1760 años antes de Cristo. 1760 años antes de Cristo. ¿No? Y pensaba que es interesante, ¿no? Porque estamos en el 2020, ¿no? Más de 3000 años tiene este hecho, ¿no? Y muchas personas dicen: ah, sí, los diezmos es un invento de la iglesia evangélica o de los pastores evangélicos. Y te vengo a decir: no, que el diezmo, el Señor ya hace más de 3000 años que el Señor estaba utilizando el diezmo para bendecir a su pueblo, y su pueblo para honrar a Dios. No es un invento de nuestra cultura, sino que es algo que nació en el corazón de Dios. Y nosotros acá vemos cómo el Señor va a bendecir, que ahora lo vamos a ver en unos minutos, a bendecir esta decisión de Jacob. Ahora, hay otro hecho en el Nuevo Testamento donde encontramos la misma situación, pero descrita por Jesús. Y va a ser como una conclusión, o mejor dicho, va a ser como un cierre de lo que pasó en este encuentro de Dios con Jacob, como hemos hablado. Jesús está llamando a sus discípulos, está nombrando a sus discípulos, y dice Juan capítulo 1, verso 47. Cuando Jesús vio a Natanael que se le acercaba, dijo de él: he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Le dijo Natanael: ¿de dónde me conoces? Respondió Jesús y le dijo: antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Respondió Natanael y le dijo: Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Respondió Jesús y le dijo: porque te dije que te vi debajo de la higuera, ¿crees? Cosas mayores que estas verás. Y le dijo: de cierto os digo, de aquí adelante veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. Lo que comenzó y se abrió con Jacob se termina con Jesús y Natanael. Es la conclusión. Dicen
de muy buena fuente que aparentemente lo que estaba leyendo debajo de la higuera Natanael precisamente era Génesis capítulo, para lo que nosotros hoy es Génesis capítulo 28. Estaba leyendo esa historia y como Jesús ve todo y está todo delante de sus ojos, le usa esa situación para hablarle de lo que él iba a ver. Cosas mayores que estas vas a ver. Bueno, sabíamos lo que iba a venir, resurrección de muertos, sanidades, predicación del Evangelio. De eso se estaba refiriendo Jesús, que nosotros hoy lo sabemos. Pero vamos a ver algo interesante aquí. Aquí es como que se concreta eso. ¿Por qué? Porque Jesús está diciendo, ¿sabes lo que es ese sueño que tuvo, como diciéndole a Natanael, ese sueño que tuvo Jacob? Esa escalera donde yo estaba ahí arriba y donde estaban los ángeles, Dios subiendo y bajando desde donde estaba Jacob al cielo, precisamente estaba hablando de la redención, estaba hablando de mí. ¿Por qué? Porque la escalera es Jesucristo. Es la llegada al cielo, es la comunión con el cielo, es la comunión con el Padre, es la relación de los ángeles de Dios ascendiendo y descendiendo para subir bendición, para subir adoración y para traer bendición. Exactamente ese sueño después se hace realidad en la vida de Jacob y se va a hacer realidad en la vida de Natanael. Y acá Jesús está como cerrando ese ciclo que había comenzado con Jacob. Muchísimos años después, ¿sí? Estamos hablando de 3000 y pico de años después. Ahí lo cierra el Señor. Y acá lo que está diciendo, esto que Jacob vio, hoy se está haciendo realidad. Conmigo se va a hacer realidad. Con vos, Natanael, se va a hacer realidad. Con cada uno de nosotros se va a hacer realidad. Porque el cielo se revela y el cielo hace una vía directa entre el cielo y nosotros, entre nosotros y el cielo. Y acá lo que nosotros vemos es algo interesante, y es que el Señor había preparado absolutamente todo para tener ese encuentro con Natanael. Hasta yo creo que el Espíritu lo guió a Natanael que antes de encontrarse con Jesús estuviese leyendo esa historia de Jacob, porque el Señor cuando toma una situación, vos ves que el Señor se adueña de esa situación, que el Señor se adueña de ese contexto, que el Señor se adueña de esa realidad, y te empiezan a pasar cosas donde vos ves que toda la gloria de Dios, toda la soberanía de Dios está tomando el control minuto a minuto en tu vida, y eso es una vida maravillosa. Hora a hora vos ves que van pasando cosas, que vos ves que está el control de Dios, que está fluyendo, que la gloria de Dios está haciendo que todas las cosas se empiezan a interconectar, porque Dios está tomando el control hasta de tu tiempo. Y esa es la gloria, eso es lo que Dios desea. Y el Salmo 25, a partir del verso 12, precisamente habla de la bendición del que teme a Dios. O sea, es como que nos viene a confirmar lo que está pasando con Natanael y lo que está pasando con Jacob. Salmo 25, 12 dice, ¿quién es el hombre que teme a Jehová? Él le enseñará el camino que ha de escoger. Gozará él de bienestar y su descendencia le dará la tierra. La comunión íntima de Jehová es con los que le temen y a ellos hará conocer su pacto. No me digan si es exactamente lo que Dios le propuso a Jacob, el sueño que tuvo Jacob. Porque des en cuenta que acá está diciendo que el hombre que le teme a Jehová le enseñará el camino que va a escoger, gozará de bienestar, heredará la tierra y en la comunión con el Señor, ¿sí? Porque le teme, porque le adora, va a conocer su pacto. ¿Qué quiere decir? Acá lo que está diciendo el Señor es lo siguiente. Cuando nosotros nos rendimos al Señor, cuando nosotros nos entregamos al Señor, cuando nosotros dejamos la intervención del cielo sobre nuestras vidas, nosotros vamos a ser informados del proyecto que Dios tiene para nosotros. Vamos a ser informados del plan que Dios tiene para nosotros. Vamos a ser informados del propósito que Dios tiene con cada uno de nosotros. Primero. En segundo lugar, vamos a tener el bienestar de Dios. Porque Dios te tiene dentro de su pasión, Dios te tiene dentro de su economía, Dios te tiene dentro de sus planes. Y en tercer lugar, vamos a conocer el pacto de Dios. ¿Qué quiere decir? Vamos a conocer la voluntad de Dios. Vas a conocer la voluntad de Dios para tu vida. Vas a conocer la voluntad de Dios para aquellos que Dios te ha puesto para bendecir. Vas a conocer la voluntad de Dios y vas a tener los recursos del cielo para bendecir a aquellos que Dios ha puesto en tu camino. Y entonces podemos así ser imitadores verdaderamente de Jesús, porque estamos haciendo la voluntad del Señor. Entonces nosotros vemos que todo cierra, donde todo tiene un propósito, donde todo tiene un beneficio para nuestras vidas y por supuesto un beneficio para el prójimo. Pero quiero explicarte, quiero terminar la situación, la historia de Jacob con su encuentro con Esaú. Fíjate, voy a leer algunos versículos.
solamente mencionarlos bíblicamente, literalmente, para que vos te das cuenta si lo que Dios le dijo a Jacob y lo que Dios le prometió a Jacob no pasó. Acordate, lo único que tenía Jacob era estar solo, ¿se acuerdan cuando se encontró con Dios? Estaba solo, desprotegido. En ese momento ni siquiera conocía a Dios hasta que tuvo el sueño y él tomó una decisión. Lo único que tenía de capital era una piedra que le echó un poco de aceite, quizá ropa. No tenía familia, el hermano lo estaba buscando para matar, estaba solo, estaba inseguro por el camino. Eso era toda la vida de Jacob. No sabía qué hacer, o sea, iba a lo de un familiar y nada más. Y se le presenta a Dios y le muestra el plan que tiene para su vida, le muestra la bendición que tiene para su vida, le muestra que todo lo que pasó tenía un propósito y le está anticipando lo que va a pasar. Bueno, fíjate algo interesante. Dice, me voy a Génesis capítulo 32, verso 13. Y durmió aquí, pasaron unos años, por supuesto. Y durmió allí aquella noche, habla de Jacob, y tomó de lo que le vino a la mano un presente para su hermano Esaú. Se va a encontrar con Esaú y está temblando porque se va a encontrar con su hermano y la promesa de su hermano era que lo iba a matar. ¿Sí? Bueno, acuérdense de la situación que les comenté en el camino. Muy bien, lo vuelvo a leer. Génesis 32, 13. Y durmió allí aquella noche y tomó de lo que vino a la mano un presente para su hermano Esaú. 200 cabras y 20 machos cabríos, 200 ovejas y 20 carneros, 30 camellas paridas con sus crías, 40 vacas y 10 novillos, 20 asnas y 10 borricos. Y me encanta porque dice, tomó lo que tenía por ahí. ¿Lo había bendecido o no lo había bendecido Dios? ¿Había cumplido Dios con la palabra a Jacob? Y lo entregó a sus siervos cada manada de por sí, y dijo a sus siervos, pasad delante de mí, poned espacio entre manada y manada. Y mandó al primero diciendo, si Esaú, mi hermano, te encontrare y te preguntare diciendo, ¿de quién eres? ¿A dónde vas? ¿Y para quién es esto que llevas delante de ti? Entonces dirás, le dice a los criados Jacob, es un presente de tu siervo Jacob, que envía a mi señor Esaú, y aquí también él viene tras nosotros. Mandó también al segundo y al tercero y todos los que iban tras aquella manada diciendo, conforme a esto hablaréis a Esaú. Cuando le hallareis y diereis también aquí tu siervo Jacob viene tras nosotros. Porque dijo, apaciguaré su ira con el presente que va delante de mí y después veré su rostro, quizá le seré acepto. Estaba temblando Jacob. Pasó pues el presente delante de él y él durmió aquella noche en el campamento. Capítulo 33. Verso 1. Alzando Jacob sus ojos, miró y aquí venía Esaú y los 400 hombres con él. Mamita querida. Entonces repartió los niños entre Lea y Raquel y las dos siervas y puso las siervas y sus niños delante. Luego a Lea y sus niños y a Raquel y a José los últimos. Y él pasó delante de ellos y se inclinó a tierra 7 veces hasta que llegó a su hermano. Llegó el momento. Pero Esaú corrió a su encuentro y le abrazó y se echó sobre su cuello, le besó y lloraron. A mí me emociona este momento, ¿no? ¿Por qué? La restauración total de Dios. La bendición de Dios. Dios había cumplido su palabra. Lo había bendecido en sobreabundancia. Tenía la restauración de su hermano. Tenía siervos. Tenía a su hermano viniendo. Tenía una restauración familiar. Tenía aún los que lo odiaban, su hermano, Dios había apaciguado su corazón. ¿Cumplió o no cumplió Dios con la vida de Jacob? Y Jacob por fe, sin conocerlo, dijo, yo voy a honrarte de todo lo que me bendigas. Y evidentemente, seguramente habrá cumplido, porque si no, no tendría todo esto. Y dice, y alzó sus ojos, 33:5, y vio a las mujeres y a los niños y dijo, ¿quiénes son estos? Y él respondió, son los niños que Dios ha dado a tu siervo. Luego vinieron las siervas, ellas y sus niños, y se inclinaron. Y vino Lea con sus niños y se inclinaron. Y después llegó José y Raquel y también se inclinaron. Y Esaú dijo, ¿qué te propones con todos estos grupos que he encontrado? Y Jacob respondió, el hallar gracia en los ojos de mi Señor. Y dijo Esaú, suficiente tengo yo, hermano mío, sea para ti lo que es tuyo. Y dijo Jacob, no, yo te ruego si he hallado ahora gracia en tus ojos, acepta mi presente. Porque he visto tu rostro como si hubiera visto el rostro de Dios, pues con tanto favor me has recibido.
Acepta, te ruego, mi presente que te he traído, porque Dios me ha hecho merced y todo lo que hay en mí es mío. E insistió con él y Esaú lo tomó, porque Dios me ha bendecido. Un encuentro con Dios, una vida cambiada, una restauración familiar, una bendición hecha realidad. Estamos hablando, hermanos, de que la palabra de Dios es real, que la restauración es real, que la bendición es real, que hay un cielo abierto y que si esto le pasó a Jacob y esto le pasó a Natanael, mucho más a nosotros, porque nosotros hoy estamos en Cristo, el Espíritu Santo mora en nosotros, estamos llenos del Espíritu Santo. Pero acá nosotros vemos, ¿no?, que Dios transformó a este hombre que era el engañador, era el hombre despreciado, era el hombre que lo querían matar, que se quedó sin familia, que se quedó con una amenaza, que se fue corriendo, se escapó. Todo lo que Dios hizo, todo lo que Dios bendijo, todo lo que Dios restauró, porque un día tuvo un encuentro con Dios, pero después de ese encuentro tomó una decisión. Y la realidad que estaba viviendo en ese momento no dudó ni hizo cambiar esa decisión y esa fe. Por eso hoy es tremendamente importante, independientemente de la realidad que estemos viviendo, independientemente de la crisis que tengamos, independientemente de las amenazas que tengas, independientemente de los temores que tengas, toma una decisión de pactar con Dios. Toma una decisión de creerle a Dios. Toma una decisión de saber que hoy Jesucristo es esa escalera, que el cielo está abierto sobre tu vida y que hay ángeles dispuestos para ascender y descender a favor tuyo y a favor de los tuyos. Amén. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, nosotros tomamos esta palabra esta mañana, Señor. No como palabra de hombre, sino como palabra de Dios. Recibimos, Señor, esta verdad, esta revelación de la palabra, Señor, sabiendo, Señor, que tú no vienes para entretenernos y pasar un buen momento. Tú vienes para decirnos, como le dijiste a Jacob, yo tengo una restauración preparada, yo tengo una reconciliación preparada, yo tengo una bendición preparada, yo tengo abundancia preparada, yo tengo un proyecto de vida maravilloso y extraordinario para ti. Gracias, Espíritu Santo, como nos empezaste diciendo hoy, Señor, que nos vas a llevar a lugares que nunca pensamos que íbamos a estar. Íbamos a estar con personas que nunca pensamos que íbamos a estar. Íbamos a estar en situaciones que nunca nos imaginamos que íbamos a estar. Señor, recibimos esa palabra y te damos toda la gloria, toda la honra y la alabanza. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.